Ok, vamos a comenzar hoy la clase. Primero, me acabaron de llegar hace unos momentos los resultados de los marcadores de cáncer que me hice esta semana y quería darle los números para los que están aquí escuchando. Hace 5 semanas yo me hice los primeros marcadores de cáncer cuando comencé los nuevos tratamientos y los marcadores habían salido en 163. Eso es un número que es bajito comparado con hace 2 años atrás que estaban en 5.900, pero lo normal es de 0 a 37, así que 163, pues no estoy muy lejos. Hace 5 semanas. Hace 3 semanas, esos números de 163 bajaron a 124, lo cual es bueno. Y me acabaron de llegar ahorita mismo los resultados. Esos de 124 bajaron a 73. Ya estoy bien cerquita de estar en lo normal, que es 37. A mí siempre me hacen 2 tipos de marcadores. Otro marcador que me habían hecho hace 5 semanas estaba en 4.17. Lo normal es 3. 4.17. Esos no se elevan mucho, pero 4 es significativo. Así que hace 2 semanas me lo volvieron a hacer y de 4.17 bajaron a 3.77. La buena noticia, pues bajaron casi como 40 puntos, 40 puntos, correcto. Eso de 3.77 hoy salieron en 2.44. 2.44 es totalmente normal. Hasta 3 llega la banda de lo normal, así que ya tengo uno de los marcadores que está saliendo normal y el otro marcador que está en 73, que estaba en 163 hace 5 semanas. Se bajó mucho más de la mitad, y bajó como un 60%. Ya, como quien dice, está en menos de 40 puntos para llegar a la normalidad. La oración mía es 2 y 10. Que el que está en 2.44 baje a 2. Eso sería extraordinario. Y que el que está en 73, que normal es hasta 37, baje a 10. Esa es mi oración todos los días, que esos números se hagan 2 y 10. Cualquiera que me acompañe en esa oración, bienvenido. La clase de hoy la parto en 3 pedacitos. Hace un mes realmente que nos reunimos, así que vamos a dar un pequeño repaso. El repaso va a ser bien rápido y sustancial, porque yo lo que casi recogí como el 60% de lo que estaba escrito, pero lo que voy a hacer es que lo voy a leer bien rápido para cuestión de ubicarnos, porque yo sé que hace un mes que nos reunimos y luego vamos a una información que encontré que no tiene nada que ver con el carácter, pero sí tiene que ver con las redes sociales, y como esta clase era el carácter cristiano y las redes sociales, me pareció que lo que encontré era muy pertinente. Lo voy a exponer a ustedes lo evaluarán y luego contestar una pregunta que se había quedado en el tintero, que ojalá que mi mente no me haya fallado en la pregunta, porque no la escribí hace un mes atrás. Así que comenzamos el repaso de la clase anterior. Tal pareciera que ejerce más influencia en nosotros lo que vemos que otros cristianos hacen que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto, sumado a una ignorancia de las verdades más elementales de la Biblia, ha puesto en evidencia la falta de carácter de muchos llamados cristianos. Definitivo, mi pueblo pereció. Este verso estaba mal escrito. La otra vez decía, mi pueblo pereció por falta de ignorancia. Él no lo había corregido, pero yo lo corrijo ahora. Mi pueblo pereció era por falta de conocimiento, por causa de ignorancia. Algunos cristianos decidieron que deberían crear programas de chisme, probablemente ustedes los habrán visto, donde se sienten con la autoridad de traer nombres públicamente de pastores, etcétera, para vertir sus opiniones prejuiciadas, y más aún, supuestamente en nombre del Señor y por el celo del Señor. Lo que está detrás son canales de YouTube que persiguen aglutinar cientos de miles de seguidores para montar un negocio del chisme cristiano. O sea, realmente lo que están es cristianos que están obteniendo dinero en los canales de YouTube usando el chisme, y supuestamente te venden la idea de que ellos están simplemente peleando por la fe, levantando el estandarte de la fe y tratando de mostrar a aquellos que son falsos, etcétera. Y eso es lamentable lo que está ocurriendo en todos los niveles. Cada día son más y más la gente que se unen a este tipo de negocio cristiano. Sin tener que rebuscar mucho en las redes sociales, nos podemos encontrar con el hermano inmaduro, que ya no está limitado por ese espacio local. El inmaduro
los grupos los marginan a los inmaduros. Esa es la realidad. Donde quiera que hay hermanos inmaduros que llaman la atención, que dicen cosas que no hay, los grupos tienden a marginarlo. Pero ¿qué pasa? Tan pronto encuentran las redes sociales, es difícil marginarlo. Muy difícil. Ya no están limitados por ese espacio local y estrecho que los confinaba a un pequeño círculo doméstico de relaciones. Ahora tienen mayor alcance de estímulo. Su inmadurez ya puede extenderse a otras latitudes porque cuenta con otros recursos. Hoy es apreciable un brote de inmadurez cristiana flotando en las redes. Tenemos hermanos que continuamente están circulando temas prejuiciados, temas sin sentido, una constante búsqueda de lo negativo, la exageración, y terminan convirtiendo actitudes negativas en una fortaleza de trabajo tan contaminante para muchos que son expuestos a su material. El maduro presume, juzga, impone, descalifica, controla, tiene hambre por los asuntos controversiales. Esto es bien importante para ellos. A ellos les gusta la controversia. Mientras más controversia, ellos son felices en ese ambiente porque ellos no entienden. Ellos no saben el arte de negociar. Les gustan las cosas incómodas. Implementan estrategias que le permiten atrincherarse. Si tú los confrontas, ellos no razonan, simplemente se atrincheran en sus creencias y recurren a todos los medios a su alcance para compartirlas. Más ahora, cuando darle a compartir se ha convertido en una opción tan disponible y de tanto impacto y alcance. Algunos ejemplos de inmadurez o carnalidad, si tan solo miramos un texto bíblico, Efesios 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni un se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronería, que no conviene. Es interesante cómo nosotros podemos en las redes sociales encontrar personas creyentes que usan palabras deshonestas en sus redes sociales, que usan lenguaje y temáticas de este tipo, que raya en la fornicación, en la inmundicia, necedad, esto, que la Biblia dice que ni se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y sabemos que las personas dicen que no existen palabras feas o sucias o deshonestas, que eso es la interpretación que la gente le da. Eso en el lenguaje parece ser bonito, pero a la hora de la realidad, la misma gente que dice que esas palabras no existen, tienes que verlos cuando se enojan con otros, porque cuando se enojan con otros no le dicen te bendigo. Yo los he visto. He visto gente que sostienen, que han tenido esas discusiones conmigo, digamos, en la cancha de baloncesto. No, las palabras feas no existen. Sí, pero cuando se enojan en la cancha no le dicen a la persona que está enojada te bendigo, brother. No le dicen eso. Las palabras que sacan son las que van cargadas de una actitud, de un veneno tan grande que entran en palabras deshonestas. Palabras deshonestas son aquellas que se usan en un país para insultar a la gente. En otros países se usan otras, pues en esos países serán otras. En Costa Rica se usan palabras diferentes a las que se usan aquí, igual en Nicaragua. Las que se usen en el país, las que usen en tu cultura. Esa es la que se supone que para Efesios y otros pasajes de la Biblia, nosotros los creyentes no debamos participar, y no solamente no participemos, no estemos dándole like, me gusta y poner risa y carcajada y todas esas cosas, porque la Biblia dice no participéis de pecados ajenos, estoy participando de conductas que son incorrectas, que tienen otras personas y yo las estoy aprobando. La Biblia enseña en 1 Corintios 6, 1, 8 acerca de los litigios y los pleitos delante de los incrédulos. O sea, algunos de vosotros, esto se da cada rato. Los hermanos tienen pleitos en las redes sociales, pero eso es una cosa increíble. Osa algunos de vosotros, cuando tienen algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? No es entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta de vos en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Les cuento un testimonio que no está escrito ahí, si se puede llamar un testimonio. Hace 1985, para ser exacto,
hace mucho tiempo atrás, yo cometí el horror de que un amigo mío necesitaba un dinero, necesitaba $15,000, yo no los tenía, y yo hice un préstamo de $15,000. En aquella época se lo di al amigo mío. Él me prometió que en 6 meses lo iba a pagar, lo cual no hizo. No solamente no lo hizo, era un amigo como hermano, sino que cuando yo fui donde él tomó una actitud belicosa. Él recientemente, un hermano le debía $2,000 y él se molestó tanto, este hermano, que cogió un palo para golpear al otro hermano. Yo me tuve que meter, recuerdo, en ese evento, y cuando yo, por $2,000, cuando yo fui a decirle, mira, estoy arrollado, porque tú sabes que acabé de construir la casa, etcétera, y no estás pagando el préstamo. Él lo que me dijo fue, búscate un bate y si quieres entrame a batazo. Y yo di media vuelta y me fui porque yo sabía que ya no podía hablar con él. Te voy a decir lo que yo hice. Yo dije, Señor, para efecto mío sigue siendo un hermano, aunque cualquier persona puede decir que no. Me debe $15,000 que no los puedo pagar porque no era que yo tenía $15,000 y se los di, es que yo no los tenía y los cogí prestados. Y ahora el banco estaba yendo contra mí y querían amenazándome de que me iban a quitar el carro, etcétera. Bueno, yo lo que hice fue que había un abogado que era pastor y yo fui donde el abogado que era pastor y le dije al abogado que era pastor, quiero contratarte, pero no quiero contratar al abogado, quiero contratar al pastor. Y me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, que tengo un hermano que me pasó esto. Y me dijo, ese no es hermano, ¿no? Y yo le dije, bueno, para ti no es hermano, pero para mí todavía es hermano, pero yo no quiero contratar al abogado, yo quiero contratar al pastor, que tú lo llames, lo traigas aquí a la oficina y le expliques lo que pasó. Y él, si me paga algo, está bien. Y si no me paga, yo no quiero que lo lleves a la corte. ¿Cómo es? Que yo no quiero que lo lleves a la corte. Y si decide no pagar, pues ahí se acabó todo. Se acabó, no lo va a llevar. De hecho, fue interesante porque él le dijo a otra gente que yo lo había llevado a la corte. Yo nunca lo llevé a la corte, eso no es cierto. Otros pastores, un pastor amigo mío, recuerdo que estaba hablando con otra persona diciendo lo malo que yo era, que había llevado a ese hermano a la corte. Yo nunca lo llevé a la corte, pero no hablaba lo malo que era el hermano, que había cogido $15,000 y no me los pagaba. Él miraba la cosa como que yo lo había llevado a la corte. Yo nunca lo llevé a la corte. Nunca se le escribió una carta de corte. Él fue donde el abogado se presentó como abogado y como pastor. Yo le dije que se presentara como pastor, pero le habló fuerte y el hombre no me pagó los $15,000, pero me pagó como $8,000. En fin de cuentas, como dicen por ahí, de lo un pero, ¿verdad? Recuperar algo de dinero. Él nunca supo, porque yo nunca le dije, él nunca supo que yo nunca en la vida, bueno, nunca lo llevé a la corte, nunca le llegó una carta de amenaza de corte, nunca hubo absolutamente nada. Y las instrucciones mías claras eran que esto sea un asunto entre pastores. Y ahí se quedó y así yo resolví ese problema en aquel entonces. Obviamente, si tú tienes un problema con un hermano, probablemente sea un poquito difícil. Bueno, existen abogados pastores, si los consigues y te pueden ayudar en un pleito como ese, en ese entonces ahí me ayudó. No todo lo que nos molesta es para iniciar una pelea o una guerra. El sabio sabe cuáles son las batallas que vale la pena luchar y créanme, ni siquiera son la mayoría. De hecho, en la Biblia, pasar por alto la ofensa es una honra. Proverbios 19:11. Algunos consejos prácticos: usa con responsabilidad las redes sociales. Analiza si lo que publica sirve para edificar a los demás o solo promueve el narcisismo que tenemos algunos de nosotros, o una vida que no tiene, que es una vida de apariencia. Recuerda lo que dice 1 Corintios 6:12, no todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No le dediques demasiado tiempo. La Biblia nos dice en Efesios que debemos aprovechar bien nuestro tiempo porque los días son malos. Por ello, limita el uso de las redes sociales, cuida tu corazón con lo que ves. La información que consultes puede ser de edificación o destrucción de tu vida. Por eso debes elegir bien. Y por último, una palabra que este año ha estado Dios encargado de recordarnos todo el tiempo. Lo dice Cristo, lo dice Tamás, lo dice él, lo digo yo. Necesitamos ser intencionales en todo lo que hagamos. Está la clase número 9 y la clase número 2 sobre el carácter cristiano y las redes sociales, clase número 2. Bien, cuando yo di
esta clase pasada, hace como un mes atrás, tuve la oportunidad, había leído una reseña sobre un documental de Netflix llamado The Social Dilemma, traducido al español, El dilema de las redes sociales. Me dio curiosidad, pero no lo vi. Lo dejé como stand-by, ahí lo voy a ver más adelante. Cuando dimos la clase anterior, Javier me envió un texto que decía The Social Dilemma. El texto alimentó más mi curiosidad, así que decidí que lo iba a ver para ver si podía aportar algo que fuera útil para nosotros. Y definitivamente lo que encontré me pareció muy importante, de manera tal que aunque no sea una clase del carácter, sí me parece que algunas cosas mostradas en el documental merecen ser por lo menos mencionadas para autoevaluarnos y entender qué es lo que realmente está ocurriendo en las redes sociales. Bien, el documental comienza presentando un sinnúmero de personas que trabajaban para compañías como Facebook, Google, Uber, Twitter, Yahoo, etcétera. Todas estas compañías gigantes que hay en el mundo. Todos ellos renunciaron a esas compañías. Algunos trabajaron para más de una compañía porque pensaron que el problema estaba, digamos, en Facebook. Si cambiaban a Google, pues no iba a haber el problema. Y terminaron renunciando en Google porque descubrieron que Facebook, Google, Uber, Twitter, Yahoo, todos ellos hacen exactamente lo mismo. Todas estas personas que estaban entrevistando tienen una inteligencia superior y algunos de ellos eran genios, literalmente genios. En adición, todos ellos tenían puestos bien altos en esas empresas. Eran ingenieros de algo, eran presidentes, eran fundadores, eran personas de estas que crean, que diseñan, expertos en ciencias de la conducta. Tienen expertos en ciencias de la conducta que a la misma vez son expertos en tecnología, etcétera. Era un grupo increíble de personas superdotadas. Y básicamente todos ellos decían lo mismo, algo parecido. Al principio ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, que ellos estaban cambiando el mundo, para descubrir que era todo lo contrario y al cabo de un tiempo ellos no soportaban lo que hacían independientemente de lo bien pagado que estaban. Comenzaron a tener problemas de ética, dificultades entre lo correcto y lo incorrecto. Temprano habían descubierto que solo hay dos tipos de empresas o negocios que no usan la palabra cliente para referirse a los clientes, sino que usan la palabra usuario. ¿Cuáles son esas empresas o negocios? Número uno, las drogas. Y número dos, la tecnología. Drogas y tecnología, a los clientes le llaman usuarios. Todos los demás clientes de cualquier empresa son clientes de las empresas. Pero no los drogadictos. Son usuarios. Y no los tecnológicos. Son usuarios. En adición, algo que mencionamos en la clase pasada, que los usuarios de redes sociales experimentan dopamina continuamente. Dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la recompensa ante estímulos placenteros. Es la misma que experimentan los usuarios de droga cuando la usan. Hay estudios que indican que los likes, los comentarios bonitos, las etiquetas en asuntos que participaron y que comienza una conversación sobre lo bien que la pasaron, dispara la dopamina y los usuarios sienten el placer de manera tal que se quiere repetir la experiencia de buscar los likes, de buscar los comentarios bonitos, de ser etiquetado o etiquetar a otra gente para que participen en este tipo de experiencia, que es una experiencia, como dice la canción, casi religiosa. En español estamos hablando de una adicción. Igual que a las drogas, la única diferencia es que no lo miramos mal, porque no estamos haciendo supuestamente nada que sea ilegal. Obviamente cuando miramos el uso del tiempo, como los matrimonios de distancia, como el tiempo que se le da a los hijos cada día es más pequeño, cómo se atienden necesidades esenciales de la familia por el tiempo que estamos metidos en las redes sociales por la adicción. Esa dopamina produce una euforia. Literalmente eso es lo que hace. Eso nos puede ayudar a entender por qué reaccionamos tan fuerte, tan violentamente, cuando lo que recibimos en vez de un like o una palabra bonita es un comentario hiriente
sarcásticos, palabras ofensivas, etcétera. Podemos ir de la euforia en que estábamos a una ira sin medida y sin controles, miren, en cuestión de segundos. Es por eso que cualquier persona que ha estado en redes un poco de tiempo sabe que hay personas que escriben y al cabo de unas horas borran sus comentarios. Eso le ha ocurrido a miles de personas y a celebridades les ocurre todo el tiempo. Y es que van de la euforia al mismo infierno y normalmente algún amigo les hace reaccionar tratando de hacerle entender que su reacción en vez de bien va a traer un infierno mayor o a lo mejor la persona que se encarga de sus relaciones públicas, digamos las celebridades, le dice, ¿qué tú hiciste? No podías escribir eso ahí. Y entonces usted ve que 2 horas después, 3 horas después de escribir un comentario, una celebridad, el comentario desaparece. ¿Qué lo llevó al comentario? Que pasó de la euforia de que alguien le dijo cosas bonitas de una foto a que alguien le dijo que gorda te ves. Oye, esas orejas, ¿qué te pasó a tus orejas? ¿Qué le pasó a tu pelo? ¿Qué le pasó a esto? A esa foto, esa foto no es la original. Te ves así. Cualquier cosa de esa hace que las personas disparen y vayan de la euforia que tenían por la dopamina a un infierno literalmente de ira que hace mucho daño. Como dato interesante, el equipo entrevistado mencionó que las falsas noticias viajan en las redes sociales 6 veces más rápida que las noticias verdaderas. Este fue el caso del jugador de baloncesto Kyrie Irving, jugador famosísimo de la NBA, quien recientemente se enfrascó en una guerra y pidió perdón luego de una discusión donde él decía que la Tierra es cuadrada. Y es que hay un movimiento en las redes sociales que ya agrupan en Estados Unidos unas 7 millones de personas. Hay artistas, hay celebridades, hay de todo tipo, cantantes y personas como tú y como yo, donde dicen y sostienen que la Tierra es cuadrada. No importa la evidencia que les muestre, ellos la niegan. E inclusive se reunieron con el presidente, líderes, lo llevaron a un puerto para hacer el mismo experimento que hizo Galileo con un bote de vela con líneas horizontales pintadas que desaparecen en el horizonte. Y este grupo dijo que las velas desaparecieron por el calor que no las permite ver. Kyrie, el jugador de baloncesto, creía que era un nuevo descubrimiento, estaba tan eufórico que estaba dispuesto a discutir con quien sea y a llevarse a quien fuera de frente hasta que lo hicieron entrar en razón. Y cuando entró en razón, que le mostraron tanta evidencia que había que la Tierra era redonda, que eso era una locura de una gente, el hombre estaba avergonzado, públicamente pidió perdón. Y es que las noticias falsas se disparan en las redes sociales a 6 por 1. Y el grupo explicó que la razón de por qué la noticia falsa va a seguir su curso a 6 veces por 1 sobre la noticia verdadera es porque a las redes sociales no le importa la verdad. Lo que le importa es que la noticia falsa le deja 6 veces el ingreso que deja la noticia correcta. Al final, todo tiene que ver con dinero. Por eso es que ustedes ven en las redes sociales continuamente noticias falsas. Es interesante que si tú escribes algo que ellos piensan que no es correcto, ellos te bloquean. Pero si tú escribes una noticia falsa y la noticia falsa sigue corriendo, ellos no hacen nada. Ellos no te van a bloquear. Ellos permiten que la noticia falsa siga corriendo. Hay gente que los otros días estaba viendo una noticia de 2 años atrás, falsa y viejísima, pero hay gente que le llega la noticia falsa 2 años después, 3 años después. Y la gente piensa que eso es lo último de un muñequito y la postean inmediatamente. Todas estas personas que estaban entrevistando estaban básicamente de acuerdo en que el asunto que más los dañó y los llevó a tomar la decisión de irse es que todas estas empresas usan los conocimientos de las ciencias de la conducta sumado a la tecnología para crear unos algoritmos para manipular a las personas. Ellos estaban explicando que estos son algoritmos con inteligencia artificial, lo último de los muñequitos, que en la medida en que tú interactúas con ellos, en esa misma medida ellos aprenden cómo piensas y continuamente en tu search, en tu búsqueda, ellos te están poniendo sugerencias para arriba, para abajo, te están tanteando, te las ponen de diferentes maneras, te ponen lo mismo otra vez, te ponen algo parecido.
te ponen un diferente precio, te ponen algo mejor. Al final, los usuarios creen que ven lo que quieren y o compran lo que quieren, pero ellos dicen que no pasa de esa manera, sino que básicamente ellos te llevan a ver lo que ellos quieren, pero te hacen pensar que lo haces tú. Dicen que la manipulación que se da a esos niveles en las redes sociales con todos los usuarios es una cosa que no tiene nombre. Ellos mismos dicen que ellos, sabiéndolo, que lo crearon ellos mismos cogían su celular y se sentían manipulados. Y, y viajaban exactamente como los llevaran los algoritmos a ellos. En adición, la mayoría de ellos testificaba que aunque conocían cómo era que funcionaba la cosa, muchos de ellos también se hicieron adictos y tuvieron que darse cuenta porque estaban afectando su familia, su descanso, etcétera. Testificaban que llegó un momento en que no se podían desprender del teléfono, pero insistieron y lograron romper sus adicciones. Ahí está en Netflix, dura como 1 hora y pico, se llama The Social Dilemma y tú la puedes ver, pero básicamente yo te hice un resumen de lo que eso significa. A mí me ha parecido interesante entender que las redes sociales están diseñadas para crear una adicción en cada uno de nosotros, para robar nuestro tiempo. El objetivo de ello es tenernos 2, 3, 4, 5. Hay personas que se dedican 4, 5, 6 horas todos los días a estar en las redes sociales. Mientras están en las redes sociales, están en ese tipo de actividad, cada vez que tú estás viendo anuncios y todo lo demás, ellos siguen cobrando dinero y te siguen llevando a ti a simplemente consumir tu tiempo, esclavizarte, porque tan pronto te esclavizan 4 horas, 3 horas, 4 horas en esa pantalla, es tiempo que tú dejaste de dedicarle a tu familia, es tiempo que dejaste de dedicarte a ti mismo, es tiempo que tú dejaste de dedicarle al Señor, sea para orar, sea para aprovechar, leer su palabra, sea para escuchar una predicación que edifique tu vida, porque puede haber cosas interesantes, pero que edifiquen tu vida. Digo, podemos encontrar mensajes en las redes sociales, aquellos que los usan, gloria a Dios, porque ahí mismo podemos encontrar a Ravi Zacharias, hay tantos otros predicadores extraordinarios que están ahí, pero la realidad es que normalmente la gente que usa las redes sociales no es eso lo más que se dedican a viajar por ellas porque ellos te van guiando como ellos quieren. Así que esa es la clase, termina hasta aquí. La semana pasada, hace un mes, quedó una pregunta que está, me parece que es esta, está en Lucas 17, 1, 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Yo añadí la idea completa del verso para tratar de explicarla. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Bien. La palabra tropiezo que se usa aquí es la palabra escándalo. De ahí viene la palabra escándalo. Y viene de una palabra que significa palo torcido, que eventualmente se usó para decir piedra de tropiezo. Escándalo, piedra de tropiezo. Pero literalmente significaba eso. La idea era un palo que estaba torcido y que estaba en medio del camino, que te hacía tropezar en el camino. Y la idea de este verso, comenzando, es de un hermano que hace pecar a otro hermano. Esa es la idea. La idea de un hermano que hace pecar a otro hermano. Una cosa es que alguien peque de su propia voluntad, que Efraín peque de su propia voluntad. Y otra cosa es que venga un hermano y juegue un papelito de diablo en la vida de Efraín, incitándome, sugiriéndome, llevándome, creando las condiciones para que yo practique un acto pecaminoso. Entonces la Biblia está diciendo que un hermano que juegue ese papel, mejor sería que se ate una piedra de molino. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Así, número uno, por otro lado, la Biblia menciona 2 cosas más. Número uno, si un hermano genera una actividad pecaminosa,
se debe hablar con él y decirle que lo que hizo estuvo mal. Eso es así de sencillo. Porque si no lo hago, si no lo hacemos, pues la persona puede seguir generando esa actividad con otra gente más y la idea es corregirlo. Eso lo dice toda la Biblia. La Biblia dice que si un hermano falta, dice llámalo. Si dice que persiste, dice llámalo con testigo. Eso dice la Biblia. Y si persiste, es más, la Biblia dice dilo a la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Así que en este caso de Lucas, está manejando el tema más sencillo, pero en otra parte lo maneja de esa manera que lo expliqué. Si tu hermano peca contra ti, llama al hermano y dile, esto que hiciste estuvo mal. Si se arrepiente, la Biblia dice, perdónalo. No le retengas el perdón. La Biblia nunca nos permite a nosotros retener el perdón. Eso es importante que nosotros lo entendamos. La Biblia nunca nos permite retener el perdón a ninguna persona. Aunque no lo dice el texto, puede ocurrir que la persona no se arrepienta. Si no se arrepiente, mi posición como quiera debe ser perdonarlo. La diferencia entre una posición y la otra es que en la primera, si la persona se arrepiente, existe la posibilidad de restaurar la relación. Y en la segunda, si la persona no se arrepiente, es muy difícil hacerlo. Pero perdonarlo sí es correcto, porque aún el mismo Jesús sabemos nosotros que perdonó a la gente sin que le pidieran perdón. Número 2, lo otro que dice el texto es, habla acerca de que el hermano que pega 7 veces y viene 7 veces a pedir perdón. Y dice el texto que nosotros lo perdonemos. Y yo sé que muchos de nosotros miramos este verso de manera legalista pensando, ok, y si llega al número 8, ¿qué hago? Yo siempre he pensado que este texto no tiene nada que ver con números. Yo soy de los que pienso que esta enseñanza con lo que tiene que ver es con un principio muy sencillo que lo vemos en todo el contexto de la Biblia, y es cual que no me corresponde a mí juzgar el corazón de los demás. Si una persona viene donde mí, me pide perdón 7 veces o me pide perdón 40 veces, a mí no me corresponde juzgar el corazón de esa persona, si el corazón es correcto o no es correcto. A mí lo que me corresponde es no juzgarlo y perdonarlo. Eso es lo que me corresponde. Para mí este verso no tiene nada que ver con números, sino tiene que ver con esa enseñanza. Así que para mí la enseñanza de 7 veces realmente significa que si alguien me pide perdón, yo no voy a cuestionar la sinceridad de su corazón. De hecho, Jesús perdonó diciendo, ellos no saben lo que hacen. ¿Ok? Así que Dios te bendiga. Si hay alguna pregunta, ahí tú nos ayudas.